Y continuando con la clase 3 de este taller de programación básica en Python, funciones y colecciones ordenadas, en este video veremos la creación de funciones y módulos personalizados. Entonces, nos vamos a nuestro idle, ¿cierto? Y acomodaremos las pantallas para dejarlas como lo hemos hecho en clases anteriores. El idle por un lado, ¿cierto? Y el archivo nuevo por otro. Entonces, abrimos el nuevo archivo, le damos clic a idle para dejar a cada uno en cada lado. Y recordando como es archivo nuevo, le daremos guardar como para darle un nombre y un lugar en nuestro directorio. En mi caso, la carpeta en escritorio de clase 3 y el archivo se llamará funciones. Le damos guardar y ya podemos trabajar en este archivo. Como lo comprobamos, demos un simple print. Hola. Recuerden, control S para guardar y F5 para correr. Y listo, corrió ahora, por lo tanto, nuestro archivo está bien cargado. Entonces, ahora, en este momento, para poder crear una función propia, hay una cierta cantidad de reglas, ¿cierto? En cuanto a la sintaxis de cómo debe ser escrita. En Python, una función debe ser escrita partiendo por la palabra reservada def, ¿cierto? Que en inglés sería la abreviación de definition, ¿cierto? Definir una función. Def, seguida por el nombre de la función, ¿cierto? Y luego, como lo habíamos dicho antes, el doble paréntesis redondo y luego los dos puntos. Estos dos puntos no es nuevo, ya lo hemos visto en otros bloques de clases anteriores de Python, en las cuales indicaba que todo lo que venga a continuación y que esté tabulado pertenece a esa sentencia. Por lo tanto, todo lo que yo escriba en este código, ¿cierto? Y que esté tabulado después de esos dos puntos pertenecen a esta función. Esa es la sintaxis de cómo crear una función propia en Python. Ahora le daremos datos reales para poder hacerlo un ejemplo más funcional. Entonces, en esta parte de nombre, le pondremos un nombre que nosotros crearemos. Por ejemplo, podríamos poner la función que sea el doble. Una función fácil para poder partir, ¿cierto? El doble. Entonces, diremos que esta función recibirá un argumento. Entonces, dentro del doble paréntesis redondo, tendremos que poner un nombre. Por ejemplo, vamos a poner número, o la abreviación de número que es num, ¿cierto? Entonces, al crear nuestra definición, decimos que la función se va a llamar el doble, va a recibir una variable, ¿cierto? Un argumento, en el cual se va a guardar dentro de num, y que lo que vamos a hacer, es hacerle algo a ese num y luego devolverlo. La palabra reservada para devolver, ¿cierto?, de la función es la palabra en inglés retornar, return. Por lo tanto, cuando nosotros ejecutemos nuestra función y termine de hacer sus cálculos, llegará hasta return, donde la función terminará y devolverá lo que esté a continuación de return. En este caso, por ejemplo, quiero devolver la multiplicación de num por 2. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que, en este caso, estamos diciendo que sea lo que sea que nos envíen en num, esta función va a retornar, ¿cierto?, la multiplicación de 2 por ese valor, o sea, el doble. Entonces, damos Enter, y en este caso, si nosotros apretamos F5, ¿qué pasará? Veamos, Control S para guardar, F5 para correr, y no pasa nada. ¿Por qué no ocurre nada? Porque la función está declarada, pero no ha sido invocada, no está siendo utilizada. Por lo tanto, para poder utilizar la función hay que llamarla por su nombre, justamente. Entonces, nosotros tendríamos que decir el doble, ¿cierto? Aquí estamos llamando, y le decimos, ¿cierto?, por ejemplo, que en esa variable num tome el valor 4. Ahora, Control S y volvemos a correr, F5. ¿Qué sucede? Nada, no se imprime nada. ¿Por qué? Este es un dato que hice intencionalmente. Y es porque, claro, estamos llamando a la función, estamos invocándola, pero no estamos imprimiendo por pantalla. Por lo tanto, nada se está mostrando. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos guardar el valor que devuelve la función en una variable. Por ejemplo, llamemos esta variable resultado y con el signo que ustedes ya saben en clases anteriores, ¿cierto?, igual, que es de asignación, estamos diciendo que lo que resuelva esta función se va a asignar en la variable de nombre resultado. Y una vez que esto suceda, ¿cierto?, podemos poner print, ¿de quién? De resultado.
Y veamos qué sucede. Control S y F5. Y ahora sí nos imprime un 8. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? Python comienza, ¿cierto? Corre las líneas, empieza a bajar. Acuérdense que Python desde arriba y de izquierda a derecha, de arriba abajo y de derecha, pasa por aquí, ve que hay un def, indica que hay una función, y lo que está dentro de la tabulación de la función es este retornar num por 2. Por lo tanto, sigue bajando y encuentra que hay una variable a la cual están asignando la invocación de esta función con este argumento en particular. Este 4 pasa, al ser llamada la invocación, pasa a guardarse en la variable num. Ella recibe el valor del argumento que estamos entregando. Y una vez que entra aquí, baja y dice, bueno, devuélvanme multiplicado por 2. Por lo tanto, ¿qué sale de esta función? Sale 4 por 2, 8, y se guarda en resultado. Y luego eso se imprime en esta función. Ahora, ¿qué sucede si en vez de un 4 le envío un string? ¿Qué pasará? ¿Qué correrá? ¿Tirará error o correrá? Veamos. F5. Hola, hola. Justamente porque si recordamos en clases anteriores dijimos que los strings sí soportan la multiplicación por enteros, que lo que termina siendo es, ¿cierto?, una concatenación de la cantidad de strings o la copia de esa cantidad de strings, la cantidad de veces que esté siendo multiplicado. O sea, hola por 2 sería hola, hola. Ahora, hay una forma más corta de hacer lo que estamos haciendo. De hecho, todos estos pasos yo me los di para mejorar el entendimiento del proceso de cómo se invoca la función. Pero, por ejemplo, si nosotros no quisiéramos utilizar el resultado en algún otro lugar, sino que solamente mostrarlo por pantalla, este paso podría eliminarse, ya que si no queremos guardar la información que salga de la función, podríamos solo inmediatamente imprimirla. Entonces, en este caso, quedaría este código más o menos así. Entonces, si nosotros, en vez de darle hola, démosle un número, un real 25,6, ¿cierto? Si nosotros guardamos control S y apretamos F5, ¿qué nos tira? Nos tira 51,2, justamente. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que ejecutamos la función, ¿cierto?, dentro de la función print. Como lo vimos en ejemplos y clases anteriores, Python soporta la anidación de funciones. Entonces, cuando Python llega, ¿cierto?, el intérprete llega a esta línea, dice, bueno, tengo un print, lo lee, y después dice, y como argumento está recibiendo una función. Entonces dice, ¿esta función existe? Sí, está acá arriba. Y dentro de la función está dando como argumento 25,6. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice Python? Dice, bueno, intercambio el 25,6 por num, ¿cierto? Lo multiplico por 2, me da 51,2. Lo retorno a esta función y al retornarlo está dentro como argumento de la función print. Por lo tanto, ese valor se imprime y lo vemos aquí. Y así podríamos seguir creando más funciones. Por ejemplo, imagínense que quisiéramos crear ahora el cubo, ¿cierto? La misma variable num. Puede ser el nombre que ustedes quieran. El nombre de la variable es arbitrario. Y retornamos esta vez la variable num, pero como será la sintaxis, el elevado, 2 asteriscos y un 3, ¿cierto? El cubo. Entonces, si quisiéramos probarlo, aquí lo haremos con el 6. Entonces, guardamos F5 y nos da, ¿cierto? 6 por 6, 36 y 6 por 36, 216. Entonces, desde esta perspectiva, tenemos el uso de dos funciones. Podríamos seguir agregando y cuando tenemos muchas funciones agregadas que tengan una misma área, por ejemplo, funciones de cálculo, funciones de dibujo, funciones de impresión, etc., cuando sean del mismo tipo, se aconseja crear un módulo para que se puedan guardar más ordenadamente las funciones y así tener una cantidad de código en archivos más ordenada. Entonces, para hacer un módulo personal, ¿cierto? Personalizado, borraremos print y diremos que este archivo que se llama funciones va a ser nuestro módulo, el módulo llamado funciones. Y esta vez nuestro archivo principal, o el archivo al cual correrá el código, vamos a crearlo, ¿cierto? Vamos a correrlo para el lado derecho y le vamos a dar el nombre principal o main en inglés, que es un nombre arbitrario, pueden poner el nombre que quieran, pero por lo general
se le pone main al archivo principal. Y lo quiero guardar en la misma carpeta. Si yo lo guardara en una carpeta distinta, para poder invocar a mi archivo de funciones tendría que guardar la dirección en la cual está mi directorio. Pero como lo voy a guardar en la misma carpeta, guardar, podemos invocar el módulo solamente con su nombre. ¿Por qué? Porque, si se dan cuenta, comparten el mismo directorio. Por lo tanto, nosotros lo vimos en la clase anterior, en los videos anteriores, perdón, vimos que para poder invocar un módulo, ponemos la palabra reservada from, ¿cierto? From, el nombre del módulo, en este caso, ¿cómo se llama? Se llama funciones, ¿cierto? Entonces pondremos funciones y, ¿cierto? De este módulo funciones, vamos a importar alguna de las dos funciones, por ejemplo, el cubo. Entonces, al importarla, ahora vamos a poner print de quién? Print de el cubo, ¿cierto? Y le vamos a dar como argumento un 3. Guardar. F5, ¿cierto? Nos da 3 por 3, 9 y 3 por 9, 27. Si se dan cuenta, este archivo está vacío arriba, no tiene ninguna definición, pero cuando Python baja línea por línea, ¿cierto? Llega el intérprete a esta línea y dice, mira, me están invocando, ¿cierto? Una función que se llama el cubo y que pertenece al módulo funciones. Busca, ¿cierto?, en las carpetas o el directorio en el cual están los archivos y encuentra ese archivo llamado funciones y ahí mismo encuentra la función cubo, por lo tanto la invoca tal cual. Así es como funciona, ¿cierto?, la invocación o la creación de módulos personalizados. Para cerrar el ejemplo, por ejemplo, quiero hacer una llamada de dos funciones. Lo bueno es que yo, en vez de estar escribiendo nuevamente from funciones import y ahora el doble, yo puedo hacerlo en la misma línea solo separándolo con una coma. Por ejemplo, quiero importar el cubo y también el doble. Con esta línea ya le estamos diciendo a Python que me invoque las dos funciones inmediatamente. Por lo tanto, al hacerlo así, ¿cierto? Puedo ya trabajar con el doble y le voy a poner 11. Guardamos y al correr debiese darme 3 por 3, 9, 3 por 9, 27 y 11 por 11 me daría 22 y la suma de ellos dos sería, si es que no me equivoco, 49. A ver, vamos a ver cómo van las matemáticas ahí. F5, 49, justamente. Entonces, en este ejemplo podemos ver que ambas funciones fueron importadas desde el módulo funciones, que fue el módulo que acabamos de crear, ¿cierto? El cubo se invocó con el argumento 3, el doble se invocó con el argumento 11. Cada uno entregó un resultado, esos resultados se sumaron y quedó el resultado se suma como argumento de la función print que terminó imprimiendo el 49. Entonces, en nuestro siguiente video comenzaremos con las colecciones ordenadas. Nos vemos.